Sabes, el día de hoy se me toca a mí cerrar la serie de enseñanzas. ¿A cuántos Dios les estuvo hablando en esta serie de predicaciones de las estaciones del año? Sabes, yo me acuerdo cuando platicábamos en la oficina con el pastor Paul, los pastores, y hablamos acerca de eso, que es algo que Dios quiere trabajar primeramente en nosotros y luego como iglesia. Y veo nada más el fruto, veo todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y de veras es grandioso. Pero sabes, la semana pasada fuimos retados, yo no sé tú, pero yo estaba sentado y estaba escuchando la predicación del pastor Paul y de veras que fue un gran jalón de orejas como iglesia. Yo creo que el Señor nos está preparando para ir a recoger la cosecha, amén. La cosecha está lista, simplemente faltan los obreros. Falta que tú y yo nos pongamos a trabajar. Pero sabes que yo estaba meditando mucho en eso. Ahorita voy a platicarte qué fue lo que Dios estrictamente habló con Daniel la semana pasada. Pero quiero decirte que muchos de los que estamos aquí hacemos caso omiso de lo que Dios nos dijo la semana pasada. Y lo vemos como que, bueno, ese es trabajo de otras personas. Oye, somos aquí como unas 300, 400 personas. Lo pueden hacer los demás, ¿por qué yo lo tengo que hacer? Y quiero decirte que aquí no estamos para juzgar ni nada, pero la predicación del día de hoy yo creo que Dios se va a hablar. Si ese es el caso, si es como tú te sientes, si tú pones primeramente otras cosas antes de lo que Dios nos está hablando como iglesia, hay algo que a lo mejor tú tienes que hacer. Hay algo que quizá te está estorbando. Yo quiero empezar con un chiste. Dice aquí, es un nuevo pastor que se mudó a una nueva ciudad. Dice, y salió un sábado a visitar a su comunidad. Ojo, que recibió un mensaje acerca de ir a compartir las buenas nuevas y él quiso poner el ejemplo. Entonces el sábado decide visitar a su comunidad. Todo iba bien hasta que llegó a una casa donde era obvio que alguien estaba en la casa. ¿Por qué? Porque estaban los focos prendidos de la casa afuera. Se veía una puerta abierta, se veía que alguien estaba ahí en la casa, pero por más que tocaba la puerta, nadie le abría la casa al pastor. Total que se rindió y dijo, ¿sabes qué? Pues no hay nadie aquí. Entonces sacó una tarjeta. Y en una tarjeta así nada más se escribió un versículo que era Apocalipsis 3:20. Y la pegó ahí en la puerta de la persona y se fue. Entonces dijo, bueno, pues yo ya cumplí con mi parte. Al otro día, domingo, en el servicio, él junto con otros hombres estaban contando los diezmos y las ofrendas. Ya había terminado el servicio y de repente se encuentra su tarjeta. Y la voltea así, ve que dice, pues es la tarjeta que yo le dejé en esa casa que decía Apocalipsis 3:20. Pero voltea la tarjeta y del otro lado decía Génesis 3:10. Entonces el pastor no se sabía los versículos de memoria, entonces fue a su Biblia y empezó a decir, bueno, para los que no saben aquí, y cuál es el chiste aquí, Apocalipsis 3:20 dice, he aquí que yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso fue lo que le escribió el pastor. Y del otro lado decía, y él respondió en Génesis 3:10, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Bien astuto la persona que fue a compartir, le dijo, yo también te voy a contestar con un versículo. Pero ¿quieres que te diga una cosa? Va a haber oposición. Yo sé que suena chistoso este chiste, pero va a haber oposición. ¿Cuántos de ustedes cuando compartes las buenas nuevas con una persona, a poco no hay algunas personas que dicen, ya vas a empezar? No, yo no quiero saber nada de tu iglesia. ¿Cuántos tienen algunas personas que son así? O que te tachan acá de aleluyita, o que dicen, ahí está el cristianito y mira el santurrón. Yo creo que todos tenemos personas así. También quiero decirte que la razón por la que no estás cosechando puede ser que es porque hay algunas cosas en tu vida que no están permitiendo el fluir del Señor para que tú seas un instrumento de Él para transformar la vida de esa persona. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es este otoño espiritual. Tenemos la opción nosotros, de poder decir no, pero el Señor te está garantizando que la cosecha ya está lista. Solamente es cuestión de que tú y yo nos pongamos en pie. Sabes, esta historia o esta predicación la voy a resumir con la historia de Gedeón. Gedeón es un personaje que aparece en el libro de Jueces y es un personaje que en lo particular me encanta. El año pasado tuvimos la oportunidad de hacer un estudio bíblico sobre él y ahorita quiero solamente darte un poquitito para que te quedes con la idea de, oye, yo quiero saber un poco más de la historia de Gedeón. No te preocupes, son solamente 2 capítulos en la Biblia, Jueces capítulo 6, Jueces capítulo 7. Hoy voy a leer unos cuantos versículos, pero te animo a que leas toda la historia de Gedeón. Sabes, Dios utilizó a Gedeón cuando era un tiempo muy difícil para el pueblo de Israel. Quiero que entiendas que hay un ciclo que se repite en la Biblia y tú te vas a dar cuenta cómo el pueblo de Israel era bendecido por Dios, pero de repente se olvidaban cuando ya estaban cómodos, donde ya todo lo tenían, se olvidaban de Dios. ¿Y sabes qué es lo que pasaba? Ellos empezaban a perder todo. Venían otros ejércitos, los gobernaban, estaban en pecado y todo eso. Dios no puede estar donde hay pecado, entonces Dios se alejaba, pero se alejaba porque ellos la ahuyentaban. Entonces ellos hace un ciclo porque ellos se arrepentían, pedían perdón, buscaban al Señor y otra vez el Señor mandaba un rey, mandaba un juez y entonces esa es la vida del pueblo de Israel. Bueno, esa no es la excepción.
Te vas a dar cuenta en esa historia cómo esos tiempos eran muy difíciles. Acompáñame a Jueces 6, capítulo 6, versículos 1 al 6. Dice: los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, como les mencioné ahorita, y Él los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas y en las cuevas y en otros lugares donde pudieran defenderse. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Acampaban y arruinaban las cosechas, pon atención en eso, por todo el territorio hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Llegaban con su ganado y con sus carpas como plaga de langostas. Tanto ellos como sus camellos eran incontables e invadían el país para devastarlo. Versículo 6 resume lo que es este contexto. Dice: era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Fíjate en esa historia. Quiero que te des cuenta que el pueblo de Israel hizo lo que ofendía al Señor, y entonces ellos fueron entregados hacia todas las demás personas que podían venir aquí a gobernarlos. Y yo puedo ponerme en esa historia y puedo decir: somecha, imagínate sembrar, imagínate tener así lo que hablabas del pastor Paul, de poner la semilla y todo eso. Haces todo el trabajo y para que vengan otros y se lo lleven. Como que no es justo, ¿verdad? No es justo que esas cosas pasen. Pero uno puede pensar: oye, no es justo que pase esto en la Biblia. Pero quiero que entiendas que hay una razón, hay un motivo por el cual pasan estas cosas. Cuando dice al final aquí que Dios respondió, fíjate lo que dice Jueces 6, 11 al 12. Dice: el ángel del Señor vino y se sentó a la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo. Aquí aparece en escena Gedeón. Dice: su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. Lo primero que tenemos que entender aquí es cómo aparece en escena Gedeón. Dice la palabra de Dios que todo el pueblo de Israel vivía en las montañas, vivían en cuevas, estaban escondidos. Dicho de otra manera, iglesia, tenían miedo. Si ellos no podían producir, ¿qué pasaba? No iban a poder comer, se iban a morir de hambre. Entonces, se puede justificar que lo que ellos estaban haciendo era porque tenían que subsistir, tenían que sobrevivir. Pero fíjate lo que dice la palabra de Dios aquí. Dice que ellos clamaron a Dios y Dios levantó un hombre que se llama Gedeón. Y fíjate lo que estaba haciendo Gedeón. Dice que Gedeón estaba trabajando. No estaba en su casa nada más flojeando. Él estaba trabajando porque, lo vuelvo a repetir, si no trabajaba no comía. Aquí quiero hacer una pausa porque ayer en Town East el Señor puso esto que lo hablara, y hoy quiero hacerlo otra vez aquí en Rockwell. Pero tú puedes pensar aquí, ¿qué es lo que pasa en esta acción acerca de Gedeón? Estamos hablando de un pueblo conformista. Estamos hablando de un pueblo que cuando sufre la opresión se queda estático. Y eso es lo que yo siento, y lo compartí con el pastor Paul. Yo decía: oye, ¿cuántos de nosotros como hispanos a veces nos sentimos que estamos solamente sobreviviendo? Viviendo solamente. ¿Qué es sobrevivir? Estar atendiendo tu semana normal, estar trabajando, generando un ingreso, pagando todo lo que necesitas comer y empezar una nueva semana. Eso es sobrevivir. No te estoy diciendo que seamos millonarios o que seamos ricos, pero ¿qué tanto nos parecemos a los israelitas en ocasiones? Que vivimos bajo el temor, bajo la sumisión de lo que Satanás hace en este mundo. Porque sí, quiero decirte que tenemos un enemigo y va a tratar de robar, matar y destruir tu vida, tu familia. Y muchos de nosotros estamos en este punto. Nos sentimos conformistas. Sentimos, que estamos solamente sobreviviendo. La acción de Gedeón denota nada más el ejemplo de lo que es un pueblo. Dice que él estaba trabajando, pero lo estaba haciendo en el lugar equivocado. Ahí van a poner 2 imágenes. Vas a ver lo que significa trillar. Trillar, el trigo significa básicamente es sacar de la rama o de la espiga, así sacar la semillita. Para eso necesitas del viento, para eso necesitas tener un lugar abierto donde puedas acudir y que te quede la semilla. Entonces tienes el alimento. El resto es para los animales. No necesito ser un gran experto, ni es mi trabajo, pero estuve investigando un poquito a qué se refería esto. Es importante y fundamental que cuando estás trillando trigo estés en un lugar abierto. Y si nos vamos a la historia, dice que Gedeón estaba en un lagar. Ahora quiero decirte lo que es un lagar. Un lagar es como un hoyo, una poza. Y ahí era donde hacían para trabajar lo de las uvas y todo eso. No era un lugar para nada abierto, era un lugar encerrado. Pero recuerda lo que te dije anteriormente. Gedeón tenía miedo. Gedeón estaba sobreviviendo. Él no quería que vinieran los amalecitas y los madianitas y le robaran lo que él estaba trabajando, el fruto de su esfuerzo.
¿Cuántas veces, semana tras semana, escuchas un mensaje aquí de la predicación y Dios te anima, va a ser una semana diferente? Este mes te va a alcanzar, este mes vas a ser bendecido, y no pasa eso. Y entonces empieza una actitud en nuestra mente de conformismo o de simplemente estar sobreviviendo. Primer pausa que voy a hacer en esta predicación. Yo siento que no es uno, pero normalmente no hacemos eso. Pero yo quiero hacer una pausa ahorita aquí y orar por cada persona que, si Dios está hablando ahorita de que tú estás sobreviviendo, o si eres una persona conformista, ponte de pie y déjame hacer una oración por ti. Amén. Y ahí cuando estás en pie, déjame hacer esta oración. Padre, te doy gracias en este día. Te doy gracias, Señor, por cada persona que está aquí en Layport en español. Porque sé que ahorita, Señor, a la mitad de la predicación, tú estás hablando a sus vidas, Señor. Y si eso es lo que tú vas a hablar en ellos, Padre, yo quiero pedirte que sea viva y eficaz tu palabra, Señor. Transforma, Señor, esa mentalidad que tenga en la mente de Cristo, Señor. Transforma, Señor, cualquier ideal, Señor, cualquier cosa, Señor, que este mundo ofrece, Señor. Permite que ellos lo hagan para agradarte a ti, Señor. Que no haya un espíritu de sobrevivencia, Señor, sino al contrario, Señor, que confíen en lo que dice tu palabra, que tú los has llamado a vida y vida en abundancia, Señor. Transforma por completo, Señor, su trabajo, transforma por completo su actitud, Señor. Quizá muchos de los que están puestos de pie, solamente su actitud, Señor. Cámbiala, Señor, en una actitud de agradecimiento, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar. ¿Estamos aquí? Dice la palabra de Dios, repito el versículo 12. Dice, cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, el Señor está contigo, guerrero valiente. ¿Qué es lo que te estoy diciendo para los que se pusieron de pie y para toda la iglesia? Dios está contigo. No importa lo que estés pasando, no importa cómo vengas hoy en día aquí a la iglesia, Dios está contigo. Y fíjate cómo se expresa de ti, guerrero valiente, guerrera valiente. No estás solo, no te está diciendo, vente tú miedoso, vente tú miedosa. Te está diciendo, Él sabe cuál es tu condición, Él sabe cómo te sientes. Nada le es oculto al Señor. Y Él se expresa de ti, guerrero valiente. Yo estoy contigo. Jueces 6, 13 al 15 dice, pero Señor, fíjate aquí la actitud de Gedeón. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. El Señor lo encaró y le dijo y le contestó a Gedeón, ve con esa fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Ojo, recordemos la historia. Estaban sufriendo la miseria, claman a Dios porque ya no aguantan más. Dios responde y Dios levanta a un hombre que era un miedoso igual que todo el pueblo de Israel. Él es la muestra nada más de todo el pueblo de Israel cómo están en esa condición. Y Gedeón le contesta, o sea, pudo haber dicho, se ha quedado callado, mudo, temeroso, pero se atreve a contestarle a Dios. Dice, ¿en serio? Fíjate cómo estamos. Dice, yo creo que nos abandonaste. Y por eso Dios le contesta, dice, ve con este coraje, ve con esta fuerza. Dice que yo voy contigo y tú vas a salvar a los que están ahí, de que son de tu pueblo. ¿Cómo podemos tomar esto para la predicación de la semana pasada del pastor Paul? Yo lo tomo como que el Señor nos está diciendo, número uno, Dios nos respalda. Dios está con nosotros, iglesia. Pero número dos, tenemos que tener ese coraje. Tenemos que tener de seguir nada más, de no vencernos a la primera, de continuar y continuar. A lo mejor tienes años yendo con una persona, sembrando, compartiendo las buenas nuevas y no ves un fruto. Espérate. Tú estás entendiendo ahorita lo que son las temporadas espirituales, pero esta persona no. Esa persona necesita tener un encuentro con el Señor, pero no te venzas, ten ese coraje. Pero repito, como dije en un principio, a lo mejor no existe ese fuego del cual estoy tratando de que entendamos, o que Dios nos está hablando a todo el cuerpo del Layport en español, porque hay cosas que estorban. Dice aquí, el Señor lo encaró y le dijo, ve con esta fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Y una vez más Gedeón, pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés. Dicho de otra manera, mi familia es la más pobre de todo el pueblo de Israel y yo soy el más insignificante de mi familia. Fíjate la actitud derrotada de una persona que vive bajo la opresión. Este es el reflejo de la mayoría de los cristianos hoy en día. ¿Yo? ¿Cómo Dios me va a utilizar a mí? Que Dios utiliza a los pastores, a los líderes, a los que están en la puerta, a los que están de ujieres. Pero ¿cómo Dios me va a utilizar a mí? ¿Yo qué tengo que ofrecer? Si tú te sientes así como Gedeón, esta predicación es para ti. Quizá esta predicación es para animarte y decirte, yo te voy a utilizar, te está diciendo el Señor. ¿Dónde? No sé.
pero te puedo asegurar que en el lugar en el que estás, fuiste diseñado de parte del Señor para influenciar a tu círculo que está alrededor, llámese tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo. Fuiste diseñado. Dicho de otra manera, es nuestra responsabilidad. Por eso es que estás aquí en la iglesia. A Dios le place cuando una persona llega a sus pies y se rinde, lo conoce tal como tú y yo hemos conocido la verdad, nos ha hecho libres. La pregunta es, ¿cómo Gedeón y todo el pueblo de Israel había llegado a esta condición de estar escondidos y sobreviviendo? Hay una respuesta. La respuesta es que Gedeón, incluyendo su familia y todo el pueblo, tenían ídolos en sus vidas. Y aquí viene la parte culminante de lo que es esta historia. Acompáñame a Jueces 6, 25, 27. Aquella misma noche, el Señor le dijo: toma un toro del rebaño de tu padre, el segundo, el que tiene 7 años. Derriba el altar que tu padre ha dedicado a Baal y el poste con la imagen de la diosa Será, que está junto a él. Luego, sobre la cima de este lugar de refugio, construye un altar apropiado para el Señor tu Dios. Toma entonces la leña del poste de Aserá que cortaste y ofrece el segundo toro como un holocausto. Gedeón llevó 10 de sus siervos e hizo lo que el Señor le había ordenado. Fue obediente, pero en lugar de hacerlo de día, lo hizo de noche, pues tenía miedo de su familia y de los hombres de la ciudad. Fíjate la indicación. Si quieres estudiar un poquito más lo que es esa historia, su papá era el sacerdote de la secta. Su papá era el que estaba sumido en la idolatría. Y no estamos hablando de que Gedeón sufrió las consecuencias de su papá. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Pero eso es un ejemplo de lo que estaba practicando el pueblo de Israel. Por eso Dios no estaba con ellos. Por eso venían ejércitos y los invadían, los gobernaban. Necesitamos entender aquí que Baal, como dice aquí la palabra de Dios, Baal era el Dios de la prosperidad. Y el Dios de la prosperidad no se refiere nada más de los bolsillos, de que te daba para comer, sino también se refiere en cuanto a lo sexual. Se refiere de la prosperidad de que tengas familia, de que tengas hijos. La cuestión es que Baal no estaba cumpliendo su palabra. Era un Dios humano, un Dios creado por manos humanas. Y la cuestión aquí es de que hoy en día tenemos Baales modernos. Hay versiones aquí en Layport en español. En este mundo, en esta era, hay Baales modernos. Existe el Baal del trabajo. Conozco personas aquí, personas siempre que dicen: es que no, es que si yo no trabajo no puedo generar ingreso para mi familia. Se está convirtiendo en un Dios. Es cierto que tienes que generar para tu familia, pero nunca tiene que ser primero que Dios. Lo he dicho en muchas ocasiones, pero si Dios no es el primero en tu vida, algo está mal. No estás confiando en lo que dice la palabra, es que todo va a venir por añadidura, como dice Mateo 6:33. No estás confiando en eso. Para ti es un Baal moderno. Otro Baal moderno es el internet. Lo dijo el pastor la semana pasada. No es que es del diablo el internet, es una herramienta. Pero cuidado con lo que estás haciendo con el internet, porque puede ser que lo que estás consumiendo no sea lo que le agrada al Señor y estás básicamente yendo cada semana a visitar un altar. Y hay gente aquí en esa iglesia que visita ese altar y el Señor no puede estar donde hay pecado. Es un Baal moderno lo que está pasando. Pero lo que me llama la atención es como en su mismo patio, en su casa, estaba ese Dios erigido, que lo había levantado su papá. Y dice la palabra de Dios, Dios le dijo: ve y haz lo que está pasando en tu casa, derríbalo y haz un altar para mí. Y Gedeón tenía miedo. ¿Por qué? Dice que tenía miedo de su familia. Aquí nos está hablando algo bien grueso. Un Baal moderno también son las tradiciones. Quiero decirte que la definición que te puedo decir honestamente desde el púlpito de una tradición, las tradiciones son para agradar a los hombres. Así de simple. Así que si tú prefieres agradar a tu familia, es que dijeron el anuncio acerca de bautizarme dentro de 2 semanas. Si para ti en tu pensamiento es: no, es que si no me voy a generar un problema en mi casa, por eso no me bautizo, cuidado. Así de puntual el Señor nos está hablando en Layport en español. Estás prefiriendo agradar a los hombres, incluyendo tu familia, que agradar a Dios. Por poner solamente un ejemplo, Dios te está llamando a ser diferente. Requiere de valor, iglesia. Yo lo siento como un desafío. Siento como que un reto de parte del Señor. Quiten esas cositas que están estorbando. En este otoño, ¿quieres ver una cosecha? Necesitas dejar que caigan todas esas cosas que estorban. Puse aquí: tus amigos y familiares se van a enojar contigo porque no estás practicando lo mismo que ellos. Algunos de los que están aquí, el Baal moderno es ir a las fiestas donde están tomando. Si tú eres un cristiano, ¿qué estás haciendo ahí? Ahora no te estoy diciendo que seas puritano y te des golpes de pecho, no te estoy diciendo eso.
pero lo que te estoy diciendo nada más es que seas ejemplo. Fíjate, ¿qué es lo que deberíamos hacer un cristiano aquí? No dejes, les hagas la ley del hielo, compárteles. Pero no estés asistiendo porque, ay, les voy a compartir. Vas ahí, estás sentado, te estás exponiendo nada más. Si vas a ir, compárteles de la palabra de Dios. Necesitamos hacer algo, Dios nos está retando. Hay ídolos en tu patio, iglesia. Comienzo a terminar. Hay 3 cosas que necesitamos entender acerca del otoño. Número 1, lo dijo el pastor Paul la semana pasada, el otoño es un tiempo de ver fruto. Y el fruto no es una cosa mezquina, una cosa pequeña. El fruto debe ser abundante, porque se supone que ya hubo una siembra. Ya hubo un proceso de esa semilla, debe de haber un fruto abundante. Nosotros debemos de ponernos en la brecha para poder cosechar esas almas que están listas. Segunda cosa, el otoño es tiempo de renuevo. No te pierdas esto. Yo quise poner todo este desastre aquí donde estoy predicando, porque no hay cosa más que ejemplifica acerca de lo que es el otoño. El otoño básicamente es cuando la hoja se seca y cae del árbol. Es un proceso natural. Escucha lo que acabo de decir. No necesitas angolotear el árbol, es un proceso natural de lo que es la temporada del otoño. Y yo estuve meditando en eso. Y yo decía, wow, Señor, o sea, ¿qué es lo que nos estás hablando? Ya hablas acerca del invierno espiritual, necesitamos prepararnos. Hablaste de la primavera, es tiempo de sembrar. Hablaste del verano, es tiempo de resistir. Y ahora viene lo del otoño, Señor, es tiempo de cosechar el fruto. Si te fijas, es un ciclo, es un proceso. Tiene que crecer, tiene que haber un alimento y luego entonces tiene que caer las cosas que no están funcionando. Y cae la hoja. Pero cuando hablamos de renuevo aquí, yo estaba pensando en eso y lo voy a ejemplificar con lo que dice este versículo. Dice Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este es uno de mis versículos favoritos. Y me voy a encasillar en lo que dice la primera parte, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados. La palabra renovados o renovación y transformados significa hacer algo drástico, significa algo continuo. No significa que yo hace 10 años, un poquito más, acepté a Cristo como mi Rey y Salvador. Ya, no necesito otra cosa, no necesito otra enseñanza, no necesito crecer más espiritualmente hablando. Es parte de, el mejor ejemplo que puedo dar es la tecnología. ¿A poco es lo mismo un Sony Ericsson? No, bueno, un iPhone 1 al iPhone 6S que va a salir pronto, ¿es lo mismo? No, hubo una evolución, ¿cierto? Claro que cuestan más caros y ya están de fresas ahí, todo eso. Yo sé, no necesitas un iPhone 6S, pero va madurando. Lo mismo es en la vida del cristiano. Hay cosas que tienen que caer, cosas que quedan obsoletas. Tú necesitas crecer espiritualmente hablando. Lo que dice aquí el versículo, no se amolden al mundo actual. No te quedes estático. No pienses que solamente por venir aquí a la iglesia, ya, todo está perfecto. Necesitas hacer cosas drásticas. Esta temporada del año es cuando las hojas de algunos árboles se caen y las otras cambian de color. Nosotros también como seguidores de Cristo necesitamos quitar costumbres. Aquí te va, a lo mejor no te va a gustar esto. Malos hábitos. Y siempre cuando hablamos de malos hábitos estamos hablando acerca de tabaquismo o estamos hablando acerca de alcoholismo o de drogadicción. Malos hábitos, aquí te va, también son tus actitudes. También es tu pereza. También es simplemente estar enojado, amargado. ¿Me estás agarrando la onda a lo que Dios nos está hablando aquí? Y si quieres cosechar algo, ¿por qué crees que no hay un fuego en nuestro interior cuando el pastor Paul hace un llamado en general a la iglesia? Deberías estar puesto de pie. Sí, yo necesito ir a compartir. Debe ser algo que te queme. Aquí es donde voy a abrir mi corazón. La semana pasada Dios me regañó a mí. Porque el pastor Daniel siempre es uno de los que están esperando. Y sí, me encanta saludar a la gente, ver el proceso, tenerlos en principios básicos, hablar por teléfono con alguien, ir al food pantry, estar compartiendo con la gente que viene. Pero ¿sabes qué me dijo el Señor? ¿Cuándo fue la última vez en la que fuiste allá afuera y no te presentaste como pastor? Llegaste nada más como creyente y presentaste el evangelio a una persona. Ese fue el coscorrón que yo recibí la semana pasada. Y me caló de veras. Porque mi justificación o mi actitud era simplemente de conformismo, de decir, yo espero. ¿Por qué no voy? Si ese fue el llamado, la cosecha está lista allá afuera. Tenemos que estar puestos de pie, todo diciendo dónde vamos a ir, a quién le voy a compartir las buenas nuevas. Dice la palabra de Dios que no hizo ser un gran experto. Dios me va a utilizar y hoy me lo está confirmando. Él va a estar conmigo, Él me va a respaldar. Pero ¿por qué no pasa esto? Porque tú necesitas quitar las cosas que te están estorbando. Empiezo a terminar con eso.
Si tú vas a la casa de un servidor, que es tu casa, tú vas a ver que hay un cuadro que no tiene pasto. Y no tiene pasto no porque creas que porque agarré con una pala y quité el cuadrito así a propósito, sino porque hace como un año, cuando tuvimos que irnos a México, quitamos las hojas, cayeron y todo eso, y las juntamos en ese lugar. Y nadie las quitó. Como por unos 7 meses más o menos ahí estuvieron las hojas ya podridas y olían bien feo, mosquitos y todo eso, y Daniel no las quitaba. Ahí se quedaron las hojas. Cuando por fin dije, ¿sabes qué? Ya, necesito quitar esas mugres hojas. Llegué, pues claro que quité, ya estaba pelón abajo. No había agua, no le daba el sol ahí al pastito y todo eso. Entonces se cuenta que hay un cuadro que no tiene pasto. Ahora no estoy diciendo eso para que me regales pasto, lo estoy diciendo nada más para que te des cuenta. Tú vas y de veras encuentras ese pedazo que no tiene nada de pasto, parece que nunca hubo pasto. Es porque está muerto. Cuando yo lo quité, me di cuenta, y ahí es donde Dios me empezó a hablar acerca de eso. Yo creo que muchos de nosotros como cristianos así vivimos. No hemos quitado las áreas en nuestras vidas. Yo quiero hacer este ejemplo. Voy a hacer un poquito de ruido. Y les voy a pedir a que los que están aquí enfrente, nada más que cierren sus ojos o lo que sea, pero tengo que decirlo porque ayer no lo dije en Town East y una señora se comió varias hojas. Pero básicamente lo que Dios nos está diciendo es que limpies el área donde es el proceso natural que caigan las cosas. Necesitas quitarlo, renunciar a esas cosas que estorban. Yo no sé quién va a limpiar esto. Yo creo que ya. Yo sé que se hace un reguero y no se trata de echarle las cosas que te estorban a ti, echárselas a las demás personas. Pero piensa en eso. Dios levantó a un hombre llamado Gedeón y dice que tenía miedo y había cosas en su vida. No le dijo, tú vas a ser el guerrero y tú vas a salvar a Israel, y esa es la historia. Le mandó primero a que quitara las cosas que existían en su vida. Y cuando eso pasó pudo ver un fruto. Por eso te animé a que leyeras el capítulo 7 después y te vas a dar cuenta de la gran victoria. Es increíble esa historia porque no puedo creer que con unas antorchas y con unos jarrones hayan vencido un ejército. No hubo necesidad de espadas, no hubo necesidad de eso. Simplemente Dios estaba con Gedeón, pero él hizo lo propio. Y yo creo que muchos de los que están aquí, ¿quieres que se encienda un fuego por alcanzar a los perdidos? Empezando por tu familia. Quita esas cosas que estorban. Hay algo que a lo mejor no sepas, pero esta cosa, esa sopladora, no solamente es para quitar las hojas, sino que si le volteas la cosa esta, te pones una bolsita, también es para recogerlas como si fuera una aspiradora. No lo voy a hacer por el tiempo, pero yo creo que eso representa a la mayoría de los cristianos, que nos da miedo como Gedeón soltar esas cosas. Y en vez de limpiar tu área, en vez de limpiar tu vida interna, lo retienes. Un poco más, me voy a esperar a que haya otra predicación donde hablan de cosas ocultas. Me voy a esperar, ahorita no, estuvo padre el ejemplo, pero prefiero mejor retenerlo. Y lo haces a la inversa. En vez de limpiar tu área donde Dios quiere trabajar, donde Dios quiere bendecirte, donde Dios quiere que tú disfrutes el ver una persona a tu lado, donde tú estás sembrando y esa persona conoce lo mismo que tú conoces. Dice la palabra de Dios que hemos conocido la verdad y esa verdad nos va a hacer libres. El único camino, la verdad y la vida es el Señor Jesucristo, y tú lo has conocido. Hay algo importante que las demás personas tienen que saber. La predicación se resume en eso. ¿Qué es lo que tienes que limpiar en tu vida? ¿De qué te tienes que desprender? Como esas hojas. Recuerda, es un proceso natural en esta temporada, pero tú necesitas limpiar tu área. No puedes dejarlas ahí porque nunca va a haber fruto, como pasó con mi pasto. Necesitas hacer algo. Vamos a ponernos de pie. Termino con esta frase de la semana. Dice, cosechar en el otoño es el resultado de preparar y disfrutar el invierno, de la siembra de la primavera y la madurez del verano. Hice una frase similar cuando estábamos en primavera y
ahorita sitiados en este punto, yo nada más me puedo dar cuenta, ya viene el invierno, tú ya sabes qué es lo que va a pasar en el invierno. Dios ya te preparó, iglesia. Yo creo que los mejores tiempos para Leypo en español están por venir. Lo creo de verdad. ¿Tú vas a ser parte de eso? Cierra tus ojos y cuando hagas esta oración, nadie te está viendo, yo no te voy a ver, pero tú nada más entrégale lo que Dios ya te habló en ese día. Quizá tienes que deshacerte por fin de un hábito, de una actitud, de esa amargura que te está deteniendo. Quizá por mucho tiempo has sido un cristino, como lo mencioné, o algunos de los que están aquí han vivido para agradar a los hombres, incluyendo familia, con las tradiciones. Y Dios está diciendo semana tras semana cómo es la manera de ser un cristiano verdadero, y hoy no es la excepción. Cuando yo estoy orando, nada más levanta tu mano. Padre, te doy gracias en este día. Te doy gracias, Señor Jesús, por hablarnos, por traer esta palabra a nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque es dulce a nuestro paladar, Señor. Y yo estoy seguro, Padre, que el día de hoy has hecho algo en la vida de las familias de aquí de Leypo en español. Tú ves las manos levantadas, Señor. Tú los conoces, Padre. Tú eres su creador. Tú sabes perfectamente en qué condiciones están ahorita, Señor. Quizá algunos de ellos estaban, Señor, como cuando empecé a predicar, con todas esas cosas estorbando a su alrededor, pero hoy les estás dando esa oportunidad y es como si tu mano se estirara, Señor, y los estás rescatando, los estás salvando. Para algunos a lo mejor no te conocen, Señor. Padre, permite que esta predicación, Señor, penetre hasta lo más profundo, Señor. Oro, Padre, por cada persona que vino el día de hoy, por cada familia representada, Señor. Padre, si esto se va a convertir en algo que necesitamos, Señor, ser proactivos, Señor, inmediatamente, Señor, quitar aquellas cosas que existen como núcleo en nuestras familias, Señor. Tú lo estás hablando en general como núcleo en Leypo en español, pero ahora es algo individual para cada persona y cada familia que está aquí, Señor. Ayúdales, Padre, a entender que sometiendo a tu voluntad, Señor, aquellas cosas que estorban, Señor, tú eres fiel y justo y tú vas a estar con ellos, Señor. Tú les vas a dar libertad en este momento en el nombre de Cristo Jesús. Es el nombre que es sobre todo nombre y con toda autoridad, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, cualquier cosa que esté atando, cualquier cosa que esté gobernando las familias que están aquí, Señor. Padre, yo quiero pedirte que tu poder, Señor, tu poder transforme, Señor, de una vez y para siempre, Señor. Enciende ese fuego, Señor. Enciende ese fuego, Señor, en nuestras vidas, Señor, para poder alcanzar al que está perdido, Señor. Utilízanos, Señor. Dile al Señor, heme aquí, Señor, aquí estoy. Señor, tú escuchas la voz de cada uno de tus hijos, Señor. Llévanos, Señor, para donde tú quieres, Señor. Haz tu obra, Señor. Convídanos, Señor, de esas victorias, Señor. Entendemos, Señor, que la cosecha está lista, Señor. Y hoy, Padre, simplemente estás quitando todo lo que estorbaba, Señor, para poder utilizarnos, Señor. Te damos gracias por eso, Señor. Terminamos esta reunión, Señor, nada más dándote gracias. Levanta tus manos ahí donde estás, nada más dale gracias al Señor. Gracias, Señor, porque este ciclo de temporadas espirituales, Señor, sin duda tú has hablado, Señor, ha sido tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, que nos ha llenado, Señor, nos ha transformado, Señor. Y estoy creyendo, Señor, junto con mis hermanos, Padre, que no vuelve vacía ni se queda en este lugar, Señor, sino que da fruto al 100 por 1, Señor. Lo creemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por último, si necesitas oración, vamos a estar en el centro de conexión para ayudarte. Y también quiero decirte que si Dios hizo algo en tu vida el día de hoy, ya escuchaste lo de las redes sociales. Es bien grato recibir correos electrónicos, y hablo de parte del pastor Paul. Utiliza ese medio también por si no tienes tiempo de hablar con nosotros aquí. Pero comparte lo que Dios está haciendo en tu vida. Es valioso para nosotros. Tú eres parte de esta casa de Leypo en español. Si tú deseas presentar niños la próxima semana, no se te olvide pasar a la mesa de información. Que Dios te bendiga.